Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Orozco y quería hablaros de bibliografía de la terapia floral del Dr. Bach. ¿Sabéis cuál es el idioma en el que hay más libros publicados? El italiano. Le sigue el español con cerca de 200 textos en este momento. Bien, lo primero que hay que saber es que las obras completas de Bach escribe muy poco, y sus obras completas caben en recopilaciones tan pequeñas como esta. Esta que os enseño aquí, el Bach por Bach, que es una muy buena traducción en castellano. ¿Por qué escribe tan poco el Dr. Bach? Yo, a mi modo de ver, no tiene demasiado tiempo, pensemos que muere en el 39, pero sobre todo un dato importante es que él escribe para autoprescripción. Digamos, sus libros podrían considerarse un poco como de autoayuda. De ahí el cúrese usted mismo, el propio título está hablando de la idea que tiene en un primer momento. Bien, si seguimos la evolución bibliográfica, nos damos cuenta que aparte de las obras completas de Bach, tenemos que esperar hasta el 40 para que Nora Weeks escriba su famoso y pequeño libro, Los descubrimientos del Dr. Eduard Bach. Bien, en ese libro tenemos hoy constancia de la datación, de las esencias, de cómo Bach llega a las flores y datos de primera mano sobre su biografía. Bien, no será hasta marzo de 1950 donde aparezcan las newsletters, unos pequeños boletines editados o dirigidos por Nora Weeks que contienen algunos casos, algunas directrices, algunas anécdotas. Hay que esperar hasta los 70 para que entre en escena Philip Chancellor, un autor de referencia. 1970, 1971, las ediciones en español son posteriores, cuando él escribe estos dos libros. Aquí ya se nota una evolución en la literatura, él ya no escribe para autoprescripción, sino que va dirigido básicamente a terapeutas. Él amplía los retratos de Bach excesivamente breves, excesivamente estáticos, para introducir ya algo de diagnóstico diferencial. Estamos todavía en los inicios, se podría decir, de la literatura floral. Lo interesante del handbook, del manual ilustrado, es que hay pequeños resúmenes de casos, algunos de la época del propio Bach. En la década de los 80 se produce un fenómeno muy interesante. Gente procedente del campo de la psiquiatría y de la psicología se interesa por la terapia floral de Bach. En español tenemos este precedente. La doctora Pastorino en 1989 edita este pequeño libro donde los retratos florales de Bach son matizados y alcanzan un grafismo, podríamos decir, que no deja indiferente a nadie que se lo lea. Mucha gente entra en la terapia floral a través de este libro. Hay terapeutas que directamente se inspiran en este texto para meterse de lleno. Siguiendo en el campo de la psicología, hay que nombrar, por ejemplo, Claudia Ester, el gran psicólogo cubano Boris Rodríguez, los textos de Bárbara Speche, Eduardo Greco. Claro, el tema de psicólogos y psiquiatras dentro de la terapia floral es importante porque ellos ayudan a trazar un puente de comunicación entre la psicología contemporánea y los retratos florales. De esta forma se puede trazar o, digamos, construir un puente que permita convalidar las flores o entender las flores desde otra perspectiva de la psicología moderna, lo cual enriquece los retratos florales. Les da una dimensión que hasta este momento carecían. Un boom floral es desde luego el trabajo de Schaeffer, para mí uno de mis autores favoritos. Este libro yo pienso que es el más importante que se ha escrito sobre las flores de Bach. Ella traza unos retratos muy profundos, no le da miedo hablar de alma, de reencarnación, de karma, cosas bien presentes en el trabajo de Eduard Bach. También
da flores, propone flores de autoafirmación y también habla algo de diagnóstico diferencial. Para esta época, estamos en 80, fines de los 80, 90, surgen autores como Julian Barnard, un importante elaborador floral. Él habla del gesto de la planta, ya le interesa mucho el mundo de la botánica. Más adelante, Jordi Cañellas, un botánico importante, habla de la asignatura de las flores de Bach con un conocimiento profundo de la parte bioquímica de las plantas. A raíz de este trabajo de Jordi Cañellas podemos entender muchas de las acciones de las flores. También nos habla sobre los chakras, Jordi Cañellas otra vez. Paralelamente al uso en los seres humanos, mucha gente empieza a practicar con animales, pero no desde la visión de cómo me sentiría yo si fuera mi perro, mi gato, si pasase esto en casa, sino desde el conocimiento de la conducta animal, sobre todo hay más literatura en perros. Bien, aquí tenemos a Enrico Medes, un autor de referencia, Antonio Paramio, un libro muy reciente. Y bien, y digamos que la bibliografía también se va diversificando, va entrando en territorios así muy específicos. Por ejemplo, tenemos autores como Dietmar Kremer, que traza unas topografías físicas. Después entra en acción, digamos, SEDIVAC, la Sociedad de Terapia para el Estudio y Difusión de la Terapia Floral del Dr. Bach de Cataluña, de la cual soy el presidente en la actualidad. A partir de 1993, nuestra sociedad empieza a editar pequeños boletines trimestrales que más adelante se convierten en una revista de referencia. Número 60 es este que podemos ver aquí. Esta revista incluye numerosos casos, artículos de los autores más prestigiosos, y es una tribuna fresca y abierta a todo aquel que quiera colaborar. Mi aporte a la terapia floral como autor consiste en este momento en 6 libros. El primero de ellos lo publico en 1996, el Manual para Terapeutas Avanzados, y la intención de este libro fue, de alguna manera, en el 96 ya existían una cincuentena o 60 libros en español, y a mi modo de ver se estaba censurando la parte filosófica del mensaje de Bach. Entonces este libro reivindica esa parte, y también para mí una cosa muy importante es que aquí sale el esbozo de lo que más adelante será el patrón transpersonal. Ya sale en trabajo personal con aplicaciones locales. Más adelante, en el 99, publico en sociedad con Clemente Sánchez, un psicólogo clínico, este manual de diagnóstico diferencial entre esencias. En el año 2003 publico el manual de aplicaciones locales de las flores de Bach, donde hay una ampliación de todos los usos ya anticipados en el libro del 96, un libro que tiene mucha repercusión aún hoy en día. Más adelante conozco a Boris Rodríguez en el año 2000 y publicamos este libro en el 2005. Los dos somos admiradores del trabajo de Daniel Goleman, la inteligencia emocional, y durante varios años trabajamos en la elaboración de este libro. Fijaros que en la segunda parte, los tipos de personalidad en psicología contemporánea, vuelve a retomar este trabajo digamos, de convalidación o de homologación entre retratos florales y estilos o patrones de la personalidad, tipos de personalidad de la psicología contemporánea. A 5 años de la edición de mi último libro, Inteligencia Emocional y Flores de Bach, con Boris Rodríguez, publico las 38 descripciones dinámicas. Este es un intento de dar dinamismo a los retratos florales, porque a mi modo de ver, lo que había ocurrido, ya he anticipado un poco al inicio de este vídeo,
que los retratos florales de Bach son demasiado estáticos, demasiado concisos. Entonces, sobre esa base, numerosos autores vamos añadiendo, digamos, retazos, descripciones, experiencias clínicas o a veces meras especulaciones. De esa manera se va construyendo una especie de Frankenstein floral, un constructo, podríamos decir, hecho de distintas partes, simpático, como lo era el propio Frankenstein en algunas escenas, no en todas, pero un poco disociado de la realidad, un poco aparte. Entonces, claro, muchos terapeutas, ¿qué ocurría? Recibíamos pacientes o clientes y nunca veíamos esos retratos del water violet elitista, esos estereotipos que se habían ido formando un poco a expensas del retrato de Bach, pero distanciándose mucho de él. Entonces este libro lo que intenta es describir los retratos florales desde una perspectiva más dinámica, es decir, desde su evolución como personalidad, teniendo en cuenta qué sucesos vitales pueden habernos llevado en un sentido o en otro, estudiar la flor como rasgo de personalidad, pero también como estado. Ese es el intento de este libro. Ya por último, en el 2011, hace muy poquitos meses, publico el diagnóstico diferencial de las flores de Bach. Este libro parte desde de la perspectiva que tal vez son más importantes los territorios compartidos que no los territorios diferenciales, porque uno de los fenómenos que ocurre, y de hecho cuando abrimos un set floral pasa esto, tenemos 38 botellines, la tendencia en la mente de muchos de nosotros es a pensar que existen 38 territorios florales diferenciados entre sí. En realidad no es del todo así, porque por ejemplo nosotros podemos pensar en flores como el elm y el oak, donde hay mucho más en común, comparten mucho más territorio que no el territorio que los diferencia. De hecho, nosotros somos un territorio compartido. Esto en la psicología contemporánea se había solucionado de una forma relativamente fácil al describir tipos de personalidad y subtipos de personalidad que ya estaban hibridados con otras tipologías. Bien, en este libro se aborda todo esto, no es un libro hermético ni técnico, sino que es un libro, digamos, abierto a todo el mundo, que en realidad lo que hace es reemplazar y, a mi modo de ver, mejorar el otro diagnóstico diferencial de 1999. Y bien, yo espero que con este vídeo, sinceramente, os haya podido esclarecer algo del complejo mundo de la bibliografía de la terapia floral de Bach. Muchas gracias. Muy bien, hasta aquí esta pequeña pincelada bibliográfica. Es evidente que han quedado muchos libros sin comentar, pero si habéis llegado hasta el final del vídeo, deduzco que existe interés por vuestra parte y os invito a los próximos vídeos que publicaremos tanto en la web de antemon.es como en la de ricardorozco.com. Muchas gracias por vuestra atención.